incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con ustedes desde la 90.1 Radio Universidad, reunidos una vez más con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro. Desde los centros universitarios ALMA, de la Unidad 52 Azul, Rodolfo Walsh, de la Unidad 2 de Sierra Chica, y Manuel Belgrano, desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarle información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. En la vidriera del rock, Héctor nos va a presentar la banda Esencia Vudú. En el bloque central vamos a estar entrevistando a tres amigos de la casa, Analia Umpierres, Luis Scipioni y Juan Pablo Palmieri. Ellos nos cuentan un poco sobre el libro Cimentar la Huella, que se realizó en conmemoración por los 15 años del PESE, Programa de Educación en Contextos de Encierro. Sin más, comenzamos y te pedimos que nos acompañes hasta las 16. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Buenas tardes, un día más en Telarañas, en La Vidriera del Rock. Hoy estamos junto a Pablo, cantante de la banda Esencia Vudú. Buenas tardes y contale a la audiencia quién sos. Buenas, ¿cómo están? Bueno, aquí Pablo, cantante de Esencia Vudú, Bien, banda que ya tiene unos cuantos años y unos cuantos discos. Y bueno, estamos hace largo rato en este camino del arte, de la música, intentando dar lo que creemos que es lo mejor de nosotros mismos, lo mejor que podemos aportar, creemos nosotros, al mundo, a la vida, no sé. Así que en ese camino estamos. Pablo, arrancamos como siempre para romper el hielo con la pregunta básica que es ¿por qué Esencia Vudú? ¿Por qué el nombre? La verdad que la respuesta no tiene mucho misterio ni mucho interés, en el sentido de que a veces muchas cosas surgen de los juegos, ¿no? De jugar o de probar. Muchas veces las canciones de por sí salen así como un juego que te termina llevando al final que algo se convierta en canción. Bueno, acá lo mismo con el nombre. La verdad que hablando, divagando, como solemos hacer, en algún momento llegamos a eso. Pero a mí siempre me gusta hacer como énfasis sobre todo en la palabra esencia, que me parece que esa palabra sí tiene como fuerza y bueno, la misma palabra te lo dice, ¿no? Es algo, lo esencial. Me parece que ahí está lo importante y lo esencial de nuestro arte o de lo que nosotros intentamos representar con las emociones llevadas, traducidas a música, ¿no? Por eso siempre me gusta hacer como énfasis en esa palabra. Me hablaste que hace un tiempito que están juntos, contanos quiénes y a ver quién integra la banda y hace cuánto tiempo que están juntos, si hubo cambios, contame un poquito. Tenemos a Rafael Bianchi, que es el baterista, Nicolás Loeiro, que es el guitarrista, Matías Stanici en bajo, y yo, Pablo Rivero, en voz y guitarra. Estamos juntos. Bueno, mira, a veces a mí me sirve de ayuda nuestra discografía. Nuestro primer disco salió en 2013 y desde unos años antes que veníamos ya juntos. Sí, hubo algún cambio en el medio, pero bueno, estos somos los miembros actuales, como en toda banda, ¿no? Como en todo proyecto, sobre todo en este camino que no es para nada común ni nada fácil, porque tiene sus complicaciones, a veces es moverse en el ambiente de la música y a veces no es tan fácil sostener un proyecto con la misma gente siempre. Pero bueno, estamos los que somos los indicados para esta etapa actual. Nos hemos conocido con uno de ellos, que es Rafa, el baterista, nos hemos conocido en la secundaria, ¿no? Hemos compartido otros proyectos musicales. Cuando estás en la secundaria, pues a veces empiezan a hacer como bandas de covers, te Claro. juntás con uno, después por ahí tenés otra bandita. Y después volvimos a juntarnos para acá, para esta banda. Lo mismo con Nico, que es el guitarrista. Hemos tocado juntos antes y finalmente, bueno, terminó acá con nosotros. Y Matías, el bajista, en algún momento necesitamos bajista, nos pusimos a buscar y apareció él. En Apareció. una época donde era muy difícil conseguir bajista, en un minuto ya conseguía banda.
y por suerte vino con nosotros. Así que bueno, Bueno, fue importante ese ingreso. Pablo, influencias de tuyas o de la banda en sí. Bueno, ese es un punto importante en el sentido de que tenemos muchos puntos en común, tenemos muchos puntos de, no te digo de diferencia, pero de variedad, ¿no? De cada uno por ahí tiene algunas preferencias diferentes de las de los otros, pero yo creo que eso es importante para que la banda no suene a alguna otra banda en particular, Claro, claro. ¿no? Porque cada uno por ahí aporta algo que al otro no se le ocurriría, porque por ahí venimos de distintas preferencias, ponele. En mi caso, yo soy muy fanático sobre todo de los Beatles. Entonces, en mi caso, estoy como muy atento a la parte melódica, ¿no? A la parte de las melodías de las canciones. Otros, por ejemplo, el baterista y el guitarrista son muy fans de los Guns N' Roses, ¿no? Sí, sí. A todos nos gustan los Stones. Y bueno, y cosas variadas a todos. Pero bueno, como te digo, de todo eso sale algo que es Esencia Voodoo, donde por ahí tenés la parte melódica que es importante de la banda, pero también hay fuerza, ¿no? No es que son canciones melódicas melosas, sino que tienen melodía, pero también buscamos que tengan una fuerza, que esa fuerza no necesariamente quiere decir distorsión y ruido, Sí, ¿no? sí, sí, Sino no, por supuesto. hay algo que tiene una fuerza que me parece que lo aporta así un poco la mezcla de los otros. Mirá, bueno, sé que estuvieron girando bastante por Argentina, estuvieron en escenarios relativamente, bueno, importantes, los más importantes de Argentina, como La Trastienda, Roxy. Contanos un show, que puede ser de tus comienzos, un show raro, con mucha gente, diferente, un show diferente, algo que nos cuentes como anécdota. Bueno, a ver, con esta banda, quizás lo más diferente que hemos hecho fue, por lo menos para nuestra experiencia, fue cuando hemos hecho gira por la costa, como experiencia en sí, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo tocar en un escenario que en algunos casos tocar en la playa, ¿viste? Sí, Donde te encontrás con algo distinto, de por sí, no sé, la arena que se te viene a la cara mientras estás cantando, y antes de ir no habías pensado en eso, claro, ¿no? Sumado a la experiencia toda en sí de estar girando ahí por la costa. sí, sí. Pero la verdad que he tocado en toda clase de lugares, y yo me acuerdo que, claro, el lugar sí más raro que toqué, por ejemplo, en mi vida, no fue con esta banda, fue en una feria americana. Mira. No sé cómo fue que llegamos a tocar en una feria americana. Así que estábamos tocando así entre maniquíes, vestidos, ropa y ropa de reventa y cosas así usada. Así que ese sí fue el lugar más raro. Mirá, en épocas de colaboraciones, de bandas o de músicos, ¿con quién les gustaría o quién te gustaría a vos participar o llamar para que toquen con ustedes? ¿Alguna? Hmm, Yo creo que, bueno, cada uno de la banda tendrá sus preferencias y por suerte hemos colaborado con algún músico. Quizás hoy en día, por ejemplo, Joaquín Levington, del de Turf, el cantante de Turf, ¿no? Yo creo Sí. que quizás cuando ves a alguien que puede tener una misma sintonía musical, ponele, creo que podría ser interesante. Me gusta mucho Turf a mí y todo eso. Estaría bueno. Después, obviamente, tenés un montón de músicos recontragrosos, pero bueno, no sé, Fito, Charlie, Claro, claro, bueno. Para soñar, ¿no? podemos Claro, soñar. claro. Sí, sí. Ahí sí hablamos de nacionales, ¿no? Pero bueno, no sé, debe haber millones. Y como te digo, la banda debe tener sus preferencias también de cada uno. Bueno, como última pregunta, más o menos, como para ir cerrando, contanos qué opinión tenés vos sobre el streaming de la música y la llegada de la inteligencia artificial a la realización de los temas o ayudar a la composición. Está bueno eso que decís, ¿no? El ayudar. Va, en la composición quizás, no sé, pero yo creo que está bueno que el arte, a ver, el arte es arte si es hecho por seres humanos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que uno pueda usar para todo adelanto tecnológico, creo que primero es un poco inevitable que ello ocurra y uno a veces es un poco tonto ir en contra de eso. Existe, está y Hay, bueno, hay, hay que convivir con hay eso. que aceptarlo. Sí, pero también no convertirse en esclavo de eso, ¿no? Yo creo que el arte necesariamente surge de la expresión de las emociones de los seres humanos. Entonces, no hay una máquina que pueda reemplazar eso. Pero bueno, todo lo que uno pueda usar, insisto, en beneficio de lo que sea que te ayude a mejorar las producciones,
a generar algo que de otra manera no lo podrías generar, pero que sea una herramienta que te permita explotar tu creatividad y no que eso sea tu medio para crear. No hay que olvidarse de la imaginación que tenemos. De hecho, bueno, nuestro último disco, El Refugio Imaginario, un poco tiene que ver también con eso, ¿no? No perdamos la capacidad de imaginar. Bueno, y después, streaming, ¿qué te referís? Las plataformas para Claro, claro, el escuchar. uso de las plataformas, escuchar tanta variedad de música en todo. Bueno, como todo, tiene su lado muy bueno y genial, es que tenés acceso a todo y al mismo tiempo hace que tal vez todo sea un poco menos especial. Era muy especial tener un disco en algunas épocas. Yo viví la época de tener CDs y también viví la época de que sea todo streaming como ahora. Y la verdad que tener un CD, ¿no? Sentarte en un sillón, escucharlo y no estar haciendo otra cosa más que escuchando un disco, ¿no? Viendo el librito, leyendo las letras de las canciones. Era una experiencia, Claro, ¿no? Era una claro. experiencia que me parecía que hacía que uno se compenetre más con ese disco. Hoy en día, ¿no? También uno es como que todo es más así, pasa como si nada. Pero bueno, hay que reconocer que también todos nosotros tenemos esas plataformas, todos nosotros escuchamos miles de discos de esa manera y tal vez hay discos que no habría escuchado de otra forma. Claro. Te da el acceso a cosas que no habría escuchado de otra manera. No sé, ¿viste? Es como que a mí me gusta tener este acceso, pero no perder tampoco el poder de prestarle la atención que se merece un disco. Claro. Pablo, ya se está haciendo, estamos llegando al fin. Vamos a cerrar con un ping-pong de preguntas cortas, así te conocemos un poquito más. Decime tu canción favorita de todo lo que hayas escuchado en tu vida. Creo que, a ver, la canción que siempre me sale decir, creo, es Hey Jude de los Beatles. Es como que me emociona particularmente. Y no sé si es la mejor, si no, pero a mí me emociona particularmente. ¿Dónde sería tu sueño tocar? En River, encantaría hacer un show en Mira, River con la banda. ¿qué música escuchás en tu tiempo libre? Bueno, la verdad que escucho de todo y depende de las épocas. Pero bueno, escucho mucho música generalmente más antigua, años 60, 70, pero, viste, clásicos, generalmente los clásicos, pero escucho especialmente mucha música inglesa de todas las épocas. Empezás desde los Beatles, pasás por Queen, por bandas más hard rockeras, no sé, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. Te digo un paso histórico hasta Oasis de los 90 y bandas más actuales, no sé, Muse, no te digo que sea actual, pero más de un sonido más nuevo, ponele. Música inglesa en general. Es que dentro de todo, desde ahí viene la esencia, la gran parte de la esencia de la música, así que cualquier cosa que escuches Sí, viniendo de sí. Inglaterra es bueno, ¿no? Como banda, contame, ¿dónde les gustaría hacer una gira en el futuro? Sí, a ver, por todo el país estaría genial, pero por Latinoamérica, ponele. Bien, hasta México, como Eh, mínimo, para entrar en el mercado. Sí, 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 sí. De ahí saltan a Estados Unidos al toque, Nos, sí. nos permitimos, sí, nos permitimos soñar. Sí, bueno, como última preguntita, ¿hincha de qué equipo? A pesar de querer tocar en River, soy de Boca. Ah, bueno, ahí está. Es por una cuestión de capacidad, Sí, vamos a hacerla Pablo, bien. la verdad, un gusto haberlos tenido, haberte tenido ahora, haber conocido muchas cosas de ustedes. Y decime a dónde los encontramos en las redes sociales. Bueno, sí, bueno, estamos en Instagram, que es la que más usamos, que es Esencia Vudú. Bien, Así, así bien, bien fácil. como suena. Ahí nos encuentran. Después, bueno, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en todas las plataformas para escuchar, estamos. Un agradecimiento total de parte del equipo de Telarañas, de la Vidriera del Rock. Agradecerle mucho a tus compañeros, un saludo gigante y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, te agradezco yo también por darnos un espacio para que nos escuche gente nueva, siempre es bienvenido. Y charlar un poquito de música y eso, siempre me encanta. Así que, bueno, hasta la próxima. Quizás en otra ocasión volveremos a charlar. Dale, muchas gracias, Pablo. Telarañas. Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos aquí en una nueva edición de Telarañas 2025, Voces en Libertad. En esta tarde nos acompañan la doctora Narión Pierres, el profesor Luis Scipioni y el licenciado Juan Pablo Palmieri. Buenas tardes a los tres, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde.
Muchas gracias por la invitación, encantada. Gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por la invitación. Antes que nada, y para comenzar esta entrevista, más bien una charla entre amigos, porque somos todos conocidos de hace mucho tiempo. Felices por estos 15 años que ha cumplido el programa de educación en contexto de encierro. Eh, y hoy los convocamos porque nos interesa que nos cuenten un poquito, eh, más que nada quizás por si la audiencia es nueva y no sabe de qué estamos hablando, que nos contextúen un poquito. ¿De qué trata el programa de educación en contexto de encierro? ¿Cómo fueron sus inicios, no? Bueno, voy a tomar la palabra porque del grupo soy la mayor y además la que está desde el principio, así que voy a contar un poquito. Este programa depende de la Facultad de Ciencias Sociales. En verdad este año tenemos 16 años, ya a los 15 los festejamos el año pasado, pero el libro se pudo sacar a la luz este año recién, que es por ahí el motivo de nuestra visita. El programa es un programa que inicia, como decía, en 2009 en la unidad 38 de Sierra Chica, una unidad de régimen mediano, de mediana seguridad, en el marco de un grupo que ya existía, es decir, ahí había un centro universitario que dependía de la universidad, puntualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro. Y nosotros en 2008, con una cátedra, llegamos de visita a la unidad, encontramos que existía ese espacio y las personas que allí estaban, los estudiantes, con mucha habilidad y mucha insistencia, consiguieron que la Facultad de Ciencias Sociales se quedara eh, a partir de ahí, haciendo su tarea, que es formar estudiantes de grado, puntualmente en las carreras de comunicación social, de antropología social y de profesorados, de social, antropología y comunicación, y también a proponer actividades extensionistas en el marco de las actividades que se empezaron a hacer en ese momento. Desde ahí en adelante, y en relación con otro programa que tiene la universidad, que es el de la Universidad en la Cárcel, que depende de la Secretaría de Extensión del Rectorado, la facultad fue como tomando eh, esa articulación como posibilidad y oportunidad para expandir su propuesta y llegamos a la unidad 52 de mujeres en este orden, a las 7 que ya tenía ahí un centro, a la 27 y a la unidad, finalmente a la unidad 2 que fue la última en la que ingresó la facultad en 2015. En todas ellas, lo que sí tuvimos presente es tener un aula de uso exclusivo de la universidad y la posibilidad de generar la presencia de personas de la Facultad de Ciencias Sociales en calidad de tutorías y coordinación, y en algunos casos de cátedras, que llegaran al aula para ofrecer orientación o clases, como se da con alguna materia de primer año. Ese es como el inicio y el crecimiento del programa. Comenzamos con 9 estudiantes anotados a la carrera de comunicación social, y hoy, y bueno, luego se contará los números precisos, pero superamos los 200 estudiantes en la facultad. Ese sería como el contexto. En celebración, ¿no? Por estos 15 años, escribieron Cimentar la Huella. Nos gustaría que nos cuenten un poquito cómo nace esta gestión del libro y cuáles son los objetivos que tuvieron a la hora de escribirlos. Bueno, un poco en el marco de lo que contaba Analía, el surgimiento del libro obviamente tiene que ver con los 15 años, tiene que ver con una idea inicial de Analía en términos de diferentes actividades que estábamos pensando y que realizamos durante el año pasado. Surgió la propuesta de Ana de ir con un libro quizás que revise la historia, después ir poniéndonos de acuerdo en cómo iba a ser ese libro, a quién convocábamos para la escritura del material, quiénes nos encargábamos de hacer la compilación. Digo, empezó un proceso en el cual había que tomar decisiones y había que buscar gente que pudiera como contar estos 15 años, que tienen muchas personas que ya no están trabajando en el programa, que ni siquiera están trabajando en la facultad, y que un poco también era el desafío de proponerles y de que estén interesados e interesadas en escribir, y también en la parte que refiere a los y las estudiantes, también había la necesidad ahí de poder vincular con algunos y algunas estudiantes que habían sido parte de esos primeros centros universitarios, de la organización de esos centros universitarios, y que su relato en eso era muy interesante para pensar
esa huella, ese camino en el cual los primeros centros o las primeras lógicas de organización de los centros respondía también a otro contexto, a otros intereses, a otro lugar incipiente de la facultad de la universidad en contexto de privación de libertad. Pero en ese marco lo que logramos es eso, que se vinculen desde la decana, marcando un poco el rumbo de esto, que tiene que ver con la misma cantidad de años en lo que ella también fue su recorrido por la gestión y el programa siempre estuvo vinculado ahí. Por otro lado, cátedras, tutores, docentes, investigadores, investigadoras que han sido parte de este recorrido, estudiantes que han pasado por los centros universitarios y que querían contar esa experiencia, las agrupaciones estudiantiles que querían también poder escribir algo sobre la relación con los centros universitarios y los y las estudiantes, y un poco también nuestro rol, el de Analía, el de Juan Pablo y el mío como compiladores, escribiendo algunas líneas que le den un poco de formato y de lectura y de secuencia a todo esto que escribieron otros y otras compañeras. Entendemos que la cárcel ha cambiado bastante y nos gustaría que nos cuenten un poquito cómo cambió desde que ingresó a la universidad y ese cambio que ustedes pueden ver. Bien, tomo la palabra y por ahí desde mi rol como estudiante que ha transitado, digamos, por la cárcel y en el marco del programa de Educación en Contexto de Encierro, por ahí contar un poco ahí cómo la cárcel fue cambiando y cómo la universidad brinda, digamos, herramientas para ir afrontando esos cambios, para ir transitando, digamos, el contexto de encierro, ¿no? Yo comencé como estudiante del programa de Educación en Contexto de Encierro en el aula universitaria Rodolfo Walsh. Allá en sus inicios, ya hacía un año más o menos que el aula se había inaugurado, en el año 2017. Bueno, ahí comencé como estudiante. En ese momento poder transitar una carrera estaba vinculada a ser estudiante libre y eso significaba preparar, digamos, materias con algunas tutorías en ese momento de primer año y después, bueno, intentar salir a la sede de las facultades, porque, bueno, derecho tenía la misma lógica, a poder rendir las materias que uno preparaba como estudiante libre. Bueno, y lo que nos posibilitaba el programa en ese momento era poder construir herramientas para afrontar esas limitaciones o esas barreras que se nos presentaba como estudiante, para poder lograr salir, para poder estudiar también, porque era difícil salir a los centros universitarios, era difícil que desde el servicio se reconozca o se entienda a la universidad como un nuevo espacio de educación. Y después, bueno, luego de la pandemia, cuando llegó la pandemia, las aulas se transforman y también se transforma la vida en la cárcel, ¿no? Esto de poder pensar o pensar la carrera universitaria eh, como con posibilidad de poder finalizarla, ¿no? Antes de la pandemia uno llegaba a las aulas universitarias y lo que por ahí tenía como horizonte era rendir una materia. Y a medida que iba pasando el tiempo iba acumulando esa cantidad de materia. Pero luego con el devenir de la pandemia, con el acceso a las nuevas tecnologías, con el acceso a la internet, a computadora, cámaras y todo el equipamiento que tuvieron las aulas universitarias, ya el horizonte es como que se fue corriendo y ya se veía como posibilidad no poder recibirse de una carrera de grado. Y eso también, digamos, la universidad o la facultad permitió construir herramientas para ir adecuándose y para también poder pensarse en ese sentido, ¿no? Antes de la pandemia se presentaba como problemática las autorizaciones y la posibilidad de salir a rendir a las facultades, pero luego de la pandemia ya esa problemática no existía, pero se transformaron en otras nuevas problemáticas, como por ejemplo la permanencia en el aula por fuera de los horarios habituales que el aula se encontraba abierta. Digo, antes de la pandemia vos podías estar en el aula de tal hora a tal hora. Con el devenir de la pandemia y otros horarios, ya esa extensión de horario se extendió. Poder, no sé, cursar una materia luego de las 6 de la tarde era una nueva problemática que surgía, digamos, a la hora de poder cursar. Y bueno, y eso se fue trabajando con el programa, digamos, los estudiantes también, quienes organizan los centros también
fueron pensando esas nuevas problemáticas y construyendo herramientas para poder afrontarla y poder, digamos, estudiar y rendir y cursar en otros horarios, con otras lógicas, con un montón de cuestiones ahí que, bueno, que se transformaron a partir de estas nuevas tecnologías y estas nuevas lógicas del centro universitario. Pero eso es más o menos como un resumen de cómo se fue transformando, digamos, los centros universitarios o cómo se fue transformando la educación superior en contexto de encierro. Si pudiera, una cosita a esto que está diciendo Juan, que me parece fundamental, que no solo tiene que ver con todo esto que muy bien contaba Juan en cuanto a la organización, universidad, facultad y servicio penitenciario en términos concretos, y centros universitarios, sino también hubo un contexto que fue transformándose, que tiene que ver con un poco también la política pública, en cómo se fue transformando en la provincia de Buenos Aires, y que eso derivó también en que haya o empiecen a existir otros canales y otras posibilidades de diálogo, que el servicio penitenciario tenga algunas transformaciones que coloquen a su manera, por supuesto, con tensiones sobre lo que opinamos desde los programas, de la facultad, de la universidad, pero que hubo una transformación en la mirada hacia la universidad y que eso también permitió de que muchas de las propuestas con las que venimos o intentábamos implementar tuviesen una mejor receptividad y que puedan ser parte de las dinámicas de trabajo nuestro. Digo, los primeros años, por lo menos cuando yo me vinculé al programa, pero Ana quizá lo puede contar mejor en términos de ese primer periodo hasta anterior a la pandemia, había una dificultad enorme con las formas de organización de los propios servicios penitenciarios, la lógica bastante punitivista en términos de cómo tratar muchas cuestiones del orden de lo educativo, hacía que sea muy difícil la salida, la cursada, el funcionamiento del aula, digo, un poco esto que contaba Juan, y que después se fue transformando, digo, y que obviamente sigue en el marco de un diálogo, de un vínculo, de muchas cosas que hay que sostener, refrescar y continuamente tener en claro y repetir, pero hay otra predisposición política e institucional para el trabajo de las universidades en las cárceles. Creo que eso también es una dimensión que no hay que dejar de tener en cuenta. Bueno, chicos, los vamos a invitar a un corte. Recordá que podés volver a escuchar el programa desde YouTube en el canal de Radio Universidad y mandar un mensaje de WhatsApp a la producción de Telarañas al 2284-640469. Además, podés encontrarnos en Instagram y Facebook como Telarañas Voces en Libertad. Seguimos en este segundo bloque junto a Luis, Analía y Juan Pablo, charlando un poquito sobre Cimentar la Huella, este libro que saca el programa de Educación en Contexto de Encierro de las Facultades Sociales en relación a sus 15 años. Veníamos charlando sobre cómo cambió la cárcel y demás, y por ahí como entendemos que esta relación entre facultad y contexto de encierro no es unilateral, nos gustaría saber ahora cómo ha percibido la facultad el ingreso de la cárcel a ella. Bueno, podríamos definirlo como un proceso, diría yo. Me parece interesante destacar que desde que nosotros fuimos por primera vez en 2008 de visita a la unidad penal y se configura una propuesta de convenio inicial con la gestión que, como contaba Luis, estuvo siempre acompañada por la ex decana hoy, Gabriela Gamberini. Hubo una voluntad política de la facultad de retomar una experiencia que había tenido la facultad en los años 90 en la unidad 2 y que había terminado bastante mal, eh, descontinuándose después del motín del 96 y recibiendo algunos estudiantes, muy poquitos, que les daban permiso de la 2 para cursar, pero tal vez en esos años siguientes, a lo mejor 3, 4 personas llegaron a la facultad. Y el programa, esa propuesta, que no llegó a ser un programa, se suspendió. Pero siempre quedó en la memoria de la facultad esta visión de que era una tarea para realizar. Por lo tanto, creo que esa historia previa hizo que la facultad lo viera como algo posible y deseable. Por lo tanto, abrió como la cancha y dijo, bueno, vayan, hagan, sin mucha claridad de qué había que hacer. Entonces, quiero destacar que hubo voluntad política desde el inicio y esto fue el marco que sostuvo el crecimiento del programa. Porque si no, claramente podía haber habido un grupo inicial, voluntarioso, enérgico, con toda la garra, pero si no hay una voluntad política que acompañe
y acompañe con recursos, con, con confianza, además, porque esto de, bueno, anda y hace, es un acto de confianza, que algo puede suceder y que eso que va a suceder no va a ser un desastre en general. Entonces, me parece que esa es el primer hito que permite que el programa exista, y luego fue la necesidad de ganar otras voluntades, que no fue sencillo, hubo bastante resistencia en algunos casos, porque muchos de los docentes del presente fueron parte de esa experiencia poco feliz de los 90, donde la pasaron realmente muy mal, donde sufrieron algún tipo de maltrato, de intentos digamos, de gobierno por parte de personas privadas de libertad, de apriete, digamos, cosa que nosotros nunca, en los años que llevamos, nos ocurrió, nunca tuvimos una situación en la que nos sintiéramos amenazados, amenazadas, en riesgo, pero sí lo vivieron así aquellos que fueron en esa época, que iban a los pabellones de la dos, en un momento que la cárcel estaba muy convulsionada, que era una cárcel muy, muy violenta. Entonces, muchas de esas personas que habían sido estudiantes en aquella época pusieron mucha resistencia al inicio. Y otra gente no, quiso sumarse, puso voluntad de venir. Creo que la diferencia la fueron construyendo también los estudiantes, las estudiantes con su trabajo, porque muchas veces son los estudiantes de contexto de encierro los que se destacan en las aulas, los que dan los mejores exámenes, los que tienen las mejores notas, los más cumplidores. Entonces, eso también generó un acto de confianza por parte de aquellos más reticentes, tal vez, o que no se habían, en su vida habían imaginado que iban a encontrarse con estudiantes en sus aulas que estaban alojados en contextos de encierro. Entonces, lentamente fuimos como consiguiendo esas voluntades colectivamente, y también la presencia del estudiantado. Hubo en alguna época una presencia muy activa de los centros de estudiantes, del centro de estudiantes, y en algún momento digamos, se corrió de escena, y hoy los estudiantes están muy presentes en las aulas nuevamente. Entonces, me parece que son procesos en los que incluso, y acá se ganó la conectividad, la hibridez, fortaleció que los docentes los visibilizaran, porque estaban en sus aulas, en sus clases, e insisto con esto de que en muchos momentos las personas que asisten a las clases y están en contextos de encierro se destacan por la producción, por la responsabilidad, incluso en contraste con lo que los docentes identifican con el conjunto de estudiantes y sus aulas. Así que así es como se fue ganando reconocimiento, sumando voluntades, encontrando nuevos aliados y aliadas para sostener el programa y peticionar por más derechos, por más recursos, que, bueno, aportan a que el programa crezca. Sí, esto que mencionás, Ana, es algo que nosotros podemos vivir y ver diariamente, digamos, sobre todo esto que mencionabas de la presencia de los compañeros y compañeras del centro estudiante, así como también el apoyo de los profes, ¿no? Digamos, en mi caso, este año, este cuatrimestre que pasó, lo hemos disfrutado mucho porque los profes disfrutan de la interacción, del feedback que tenemos con ellos y siempre están presentes en lo que es que podamos estar, que podamos conectarnos, que asegurar la hibridez. Y la verdad que eso se nota a la hora de cómo nos sentimos nosotros, digamos. Yo puedo decir que no me siento para nada excluido ni separado del conjunto de mis compañeros en cualquiera de las materias que transito. Así que eso está buenísimo. Volviendo un poco al libro, ustedes mencionan lo importante que es la comunicación, y en particular el taller de radio Telarañas como algo clave. ¿Qué tipo de impacto o alcance creen ustedes que tiene este taller? Bueno, tomo la palabra. Em, el taller de radio de Telarañas eh, creo que fue como uno de los espacios, no sé si el primero, pero sí fue uno de los espacios que permitió la articulación entre los centros de estudiantes. Digo, esto de conocer qué sucede en las otras aulas universitarias, eh, de las otras unidades penales. Digo, antes de que, si bien en un principio cuando el taller de telarañas comenzó, se hacía un programa que ponía las voces de los diferentes centros, digo,
A partir de la pandemia y con la virtualidad, lo que hizo el taller de telaraña fue que, como estamos hoy reunidos, los centros de estudiantes pueden reunirse a través de la producción de programas de radio y en ese sentido conocer, digo, cómo vivían la educación, la comunicación, el día a día, las diferentes aulas universitarias a través de los compañeros de cada centro que, bueno, que en esa interacción no solo producían un programa, sino que también se abordaban un montón de otras cuestiones, de otros temas que hacían en esa reunión, ¿no? Que se daba en esas charlas, en esas reuniones, y que permitía no solamente pensar y producir un programa de radio, sino que también permitía pensar otras cuestiones o otras actividades y generar otras vinculaciones, otras propuestas, y ahí me refiero, no sé, al curso de preingreso. Digo, el curso de preingreso se gesta o se piensa en las reuniones de telarañas, digo, donde se ponía ahí en discusión, en debate, no sé, el ingreso de los estudiantes en contexto de encierro. Digo, pensar a telarañas como un programa de radio, pero también pensar a telarañas como el acceso al derecho a la comunicación, como puente de acceso a otras posibilidades, a otros derechos, digo, esto de compartir, cómo uno puede gestionar las aulas, cómo uno puede acceder a tal o cual espacio, y ahí me refiero a extensión, me refiero a investigación, a un montón de lugares que quizás algunos compañeros podían acceder por algún recorrido y que en este encuentro se podría compartir y Telarañas también ahí podía diversificarlo al interior de las aulas universitarias. Digo, como el nombre de Telaraña lleva, ¿no? La red que se iba construyendo a medida que se iba pensando y generando programas radiales, ¿no? Y que también tenía que ver con las temáticas que Telarañas aborda y abordaba en todos los momentos, digo, ¿no? Esto de que las temáticas que aborda Telarañas no son cualquier tema, no es actualidad, digamos, de la noticia del día, sino que son temáticas que les interesa a quienes conforman el programa de Radio Telarañas, y que ahí habilita a pensar un montón de cuestiones que se viven en el diario o en el cotidiano de la cárcel. Eh, y eso también permitía que no solamente se pensara esa temática para que se produciera ese programa, sino que se pensara esa temática para ver de qué forma se podía abordar, digo, luego en el cotidiano de la cárcel. No sé, me refiero a acceso a la justicia, no sé, penas perpetuas, cooperativismo, un montón de temáticas que se fueron abordando como temas propios del programa, pero también después permitieron que esas temáticas se reflexionaran en otros espacios a partir de que se hubieran tratado o no en el programa de radio. Entonces, para mí, Telaraña es como un espacio que permite tejer, digamos, esas relaciones, esas vinculaciones, esos debates, esas problematizaciones, eh, que después se llevan al interior de las aulas universitarias y que también permiten poner, digamos, en agenda comunicacional, si se quiere, algunas temáticas de la cárcel que no son abordadas por los medios hegemónicos, digamos, de comunicación y que Telarañas intenta mostrar como otra cara del contexto de encierro que no se muestra en cualquier medio. Luego de 15 años, ¿no? Sostenidos de trabajo de parte del PC, que se condensan en este libro, quizás lo que nos queda por preguntarles es cuál es su visión para el futuro del PC. Es una pregunta difícil esto de pensar cuál es el futuro. Yo creo que en parte se puede pensar que el libro, como otras actividades que también enmarcan ciertos momentos específicos, son como esa señalización que uno va teniendo en una ruta en la cual se tiene un cachito o baja la velocidad para mirar tal cosa y después vuelve con ciertas indicaciones para dónde seguir. Me parece que los 15 años, los 10, los 5, serán los 20 hacia adelante, van marcando como esos momentos de reflexión que condensan muchas prácticas, situaciones particulares, historias de vida. Digo, me parece que hay de todo eso algo siempre interesante para reordenar, para repensar.
Yo creo que muchos de los objetivos iniciales del PESE como programa se han ido cumpliendo en todos estos años. Queda mucho hacia adelante, sin duda. Yo creo que las políticas post-encierro es algo que todavía nos falta, que hay que pensar, que hay que trabajar en una línea específica que tenga que ver con la vinculación de nuestros estudiantes una vez que están en libertad y que quieren seguir vinculados a la facultad. Creo que eso es un trabajo, que hoy lo hacemos de una manera muy rudimentaria o no lo podemos hacer y que eso tiene que tener una política, que hay que seguir tecnologizando las aulas y acompañar el crecimiento que están teniendo cada una de las aulas, pero a su vez también hay que tener mayor mobiliario, hay que tener más personal, más recursos, digo, todo eso va demandando el crecimiento de las aulas que ha sido ininterrumpido al principio. Uno va mirando las estadísticas y desde los 8 iniciales a las 200 personas que están vinculadas hoy, uno va viendo que año a año eso va creciendo y eso va demandando, obviamente, un montón de situaciones en términos de gestión, en términos de proyección, en términos de recursos. Entonces, lo que está claro es que esto va a seguir creciendo, porque ha pasado hasta ahora, digo, y acompañar ese crecimiento es una decisión institucional política, es una decisión o una gestión de parte del programa como tal, un acompañamiento, un sostén, gestiones de las aulas universitarias que también puedan acompañar esto, que el servicio penitenciario también no sea un obstáculo, sino un facilitador de estos procesos. Entonces hay muchas cosas que deberán seguir funcionando de una manera pertinente y coherente para lo que venimos trabajando, pero que el desafío es enorme y sigue siendo, siempre es un desafío. Entonces lo que queda para adelante es cómo seguir estando a la altura de todos los desafíos que va generando la educación en contexto de encierro y las facultades sociales y la UNICEN como un programa o unos programas específicos que han marcado también un rumbo en otras universidades del país y por fuera del país también. Bueno, creo que no es la primera vez que tenemos la posibilidad de entrevistarlos en Telarañas y como en otras oportunidades, lo que le vamos a pedir para cerrar es una reflexión de cada uno del trabajo que se hace en contexto de encierro de parte de la facultad y cualquier reflexión que nos quieran dejar para los que nos escuchan. Bueno, a ver, digo, como reflexión, un poco esto que venimos repasando, ¿no? Digo, es el programa y la experiencia del PS dentro del contexto de encierro, creo que es una experiencia muy potente, que ha transformado el espacio de las cárceles, sin duda, ha transformado los espacios educativos dentro del contexto de encierro y la forma de que muchas personas pueden encontrarse, autopercibirse, reflexionarse, construir y dejar cosas suyas, saberes, propuestas, experiencias dentro de la conformación de esas aulas y de esos centros. Y también creo que el PC nos ha transformado muchísimo a las personas que lo organizamos, damos clases, somos tutores, somos personas que trabajamos dentro del PC. Así que creo que hay un proceso de transformación que nos ha tocado de diferentes maneras a todos y a todas, y que esa huella que ha dejado en nosotros también es parte de esto que contamos y que un poco nos define en términos de nuestra identidad. Así que eso, me parece que hay una reflexión siempre interesante para hacer, que es cómo los contextos de privación de libertad dejan huellas en ese trabajo que marcan un poco el trayecto de cada uno y cada una. Bueno, de mi parte, como reflexión, por ahí me gustaría poner en valor lo colectivo. Por un lado, digo, cómo el programa de educación en contexto de encierro y las aulas universitarias ponen, digamos, en eje y en valor lo colectivo dentro de un lugar donde predomina la individualidad o la división como es la cárcel o como es el sistema penitenciario. Y también me gustaría como poner en valor ahí cómo la universidad, digamos, cómo la universidad ha podido construir espacios distintos dentro de la cárcel, espacios digamos, dentro de la cárcel son muy difíciles de encontrar y que pongan como primer valor lo humano, ¿no? Digo, esto de reconocer que dentro de la aula universitaria hay estudiantes, hay personas con historias que han vivido un montón de cosas y que eso se pueda reconocer y se pueda poner en valor y que nada, y que dentro de las cursadas, de las materias, las aulas
entiendan a esas personas como estudiantes a la hora de exigirles, digamos, de exigirle en cuestiones académicas, no sé, en habilitar recursos para que se pueda acceder a estudiar y avanzar en la carrera, digamos, a construir los espacios de forma colectiva, porque creo que siempre la construcción de los espacios fueron de esa forma, desde lo colectivo, las consultas, desde el debate, de la propuesta, digamos, desde el diálogo entre tanto estudiantes, coordinadores, docentes, autoridades de la facultad, digo, esas cuestiones que permiten construir espacios diferentes de la cárcel donde siempre está la imposición. Y donde siempre está, digamos, la orden, ¿no? Desde el sistema penal, que siempre encuadra a las personas en ese lugar, ¿no? Estas personas son personas que cometieron delitos, entonces tienen que comportarse de la manera o cumplir ciertas cuestiones que impone la cárcel. Digo, los centros universitarios y el programa permite construir otras herramientas diferentes a esas lógicas, ¿no? Que tienen que ver con esto, lo humano, de hacerte sentir humano y persona y que, bueno, y que vos también sos parte de ese repensar y esa construcción de herramientas para pensar el cotidiano en la cárcel, pero también que permiten pensar el luego, después de la cárcel, que uno puede hacer y qué otras posibilidades puede tener. Así que para mí lo humano y lo colectivo es algo que define al PS y a los centros universitarios. Bueno, y para ir cerrando entonces, por ahí, para no ser redundante, comparto lo que con mis compañeros decían. Y en este caso, por ahí evaluar ya en el final de mi tránsito, ya en los finales de las trayectorias académicas, pensar que para mí la cárcel fue una oportunidad en lo personal. Una oportunidad de poder desarrollar, porque como decía yo al principio del inicio de este programa, está todo por hacer. Por lo tanto, la creatividad, el desafío, el instalar incluso una modalidad, instalar una perspectiva, colocar ahí un norte, colocar objetivos compartidos, construir un sentido común compartido con quienes transitaban estos espacios, fue como el gran desafío y la gran oportunidad de no solo pensar, sino también de hacer, y de hacer pensando, y de revisar y rehacer. Entonces, para mí fue, creo que el tiempo de mayor aprendizaje, de mayor crecimiento profesional, una oportunidad para abrir un espacio que no tenía en mi agenda ni en mi objetivo jamás haber ido a trabajar a la cárcel. Sin embargo, bueno, fue casi como lo que me tocó, que caí en la cárcel y ahí me quedé, pero es la oportunidad también de pensar con otros, para otros, desde ese lugar, desde afuera de ese lugar, cómo optimizar lo poco que había y lo mucho por hacer. Y en eso disfruté muchísimo y disfruto muchísimo de este desafío, a pesar de los disgustos y los malos momentos y los no se puede, contra los que hay que trabajar para que se pueda y efectivamente lograrlo y consolidarlo. Entonces, para mí no hay más que palabras de agradecimiento por la oportunidad de trabajar y de compartir con quienes se sumaron desde los diferentes lugares para este trabajo. Desde Telaraña les queremos agradecer no solo la presencia, sino el trabajo realizado hasta hoy, el trabajo que realizan diariamente para que nosotros podamos seguir accediendo a la educación y el trabajo que viene por delante, que yo me siento tan comprometido con todo esto como veo ustedes. Así que nada, agradecerles y una vez más, encantados de tenerlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y es interesante también que en Telarañas hay dos personas que escribieron para cimentar la huella, que están ahí y que también, obviamente, como un poco se ha ido dando en este diálogo, queda claro que todas las partes que conformamos el programa, digo, de uno u otro modo han querido participar de esta propuesta que es el libro. Así que gracias por eso también. Bueno, los liberamos. Muchísimas gracias por estar. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene.
Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telaraña. Voces en Libertad. Bye bye. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.